El tema es sistema de coordenadas. En este caso yo tengo ya dibujado mi sistema de coordenadas para explicarles algunos elementos. Por ejemplo, la recta horizontal, esta, se le conoce como la recta X, o el eje X, se le conoce como el nombre de eje X o eje de las abscisas, pero el nombre más común es el eje de las X. El eje vertical se le conoce como el eje de las coordenadas o el eje Y. Al cruce o a la intersección, aquí donde se cortan los dos ejes, a este punto se le conoce como el origen del plano cartesiano. Sus coordenadas son 0, 0. Entonces, analizando el eje X, observamos que a la derecha van enumerados los de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, depende del tamaño de la cuadrícula que nosotros podamos hacer. A la izquierda irían los números negativos, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5. Los valores de X, los positivos hacia la derecha y los negativos del eje X a la izquierda. En el caso del eje Y, el eje Y hacia arriba tenemos los valores positivos de Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hacia abajo tenemos los valores de negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, negativo 5 y negativo 6. Entonces, en el eje X a la derecha el valor positivo, a la izquierda los negativos, en el eje Y hacia arriba positivos y hacia abajo los negativos del eje Y. A este punto se le conoce, ya sabemos, como el origen. El plano cartesiano, el sistema de coordenadas o plano cartesiano, tiene 4 regiones. 1, 2, 3, 4. Se enumeran en sentido contrario, al revés. Han visto que las agujas las agujas o manecillas de los relojes se mueven en este sentido. Cuando marca el tiempo la aguja se mueve, pero aquí se enumeran partiendo desde aquí y en sentido contrario, al revés del movimiento de las agujas. A esta región se le conoce como primer cuadrante. Esta de acá se le conoce como segundo cuadrante. Entonces, en sentido contrario al movimiento de las agujas, este de acá sería tercer cuadrante, esta región de aquí. Y este viene a convertirse en el cuarto cuadrante. Los cuadrantes entonces se enumeran en sentido contrario, al revés del movimiento de las agujas. Otra de las cosas que tenemos que entender cuando ya grafiquemos puntos es lo siguiente. Cuando yo quiero graficar un punto, por ejemplo, los puntos siempre vienen nombrados con una letra mayúscula. Por ejemplo, el punto B 5, negativo 4. El primer número representa a la letra X, a la coordenada para X, y el segundo número se asocia con la letra Y. Y recuerden que si X es un número positivo, está hacia la derecha del origen, si es positivo. Si X es negativo, si este número es negativo, entonces lo buscaríamos hacia la izquierda. El segundo número después de la coma representa Y. Si es positivo, lo buscaríamos hacia arriba. Si es negativo, significa que lo buscamos hacia abajo. Siempre en el plano cartesiano tenemos que el primer número dentro del paréntesis representa al eje X, a la coordenada X, y el segundo número representa a la coordenada en Y. Ahora, ¿cómo hacemos para dibujar un plano cartesiano? Cuando tenemos práctica lo podemos hacer en papel blanco, pero es más fácil utilizar un papel cuadriculado, ya sea papel cuadriculado de cuaderno o una pizarra cuadriculada.
rayamos. Entonces lo primero que hacemos sería dibujar el eje X sobre una de las líneas, por ejemplo aquí. Este va a ser mi... Entonces ustedes toman una hoja de papel cuadriculado de su cuaderno y trazamos el eje X. Y tendríamos el eje Y aquí. Para dibujar un plano cartesiano lo que hace, sale más fácil trabajar con una hoja cuadriculada. El eje X lo tendríamos aquí, donde se cortan las dos líneas, la azul y la línea roja. Es el origen, ahí sabemos que su valor es 0 y empezamos a enumerarlo. 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso llega hasta 5 porque mi papel es pequeño. Y a la izquierda tendríamos negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 y negativo 5. Para X ubicamos hacia la derecha los positivos y a la izquierda los negativos. En el caso de el eje Y, empezamos desde 0 y tendríamos a 1, 2, 3, 4, 5. Toda esta línea nos sirve para Y igual a 1, Y igual a 2, 3, Y igual a 4 y Y igual a 5. Y hacia abajo tendríamos los negativos: 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 y negativo 5. Ahora, ya teniendo un plano cartesiano, podemos empezar a graficar puntos.